Mis hermanos, qué bueno verles, Dios les bendice. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor Jesús, te damos gracias por guardarnos en nuestros caminos y reunirnos una vez más aquí en tu santo templo. Bendecimos tu nombre con estos cánticos, que sean para ti, que tú seas exaltado en este lugar, que juntos unánimes tengamos un mismo espíritu de fe en ti, Señor Jesús, en ti, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, que todo lo tienes bajo control, que todo lo tienes en tu mano, que nada se te escapa. Gracias, Señor, te honramos con estos cánticos. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Una vez más.
Venimos a alabar a Dios. Venimos, Señor, a exaltar tu nombre, a adorarte. Por eso confiamos en ti, porque tú eres un escudo alrededor de los que le temen a Jehová. Tú eres un escudo alrededor de mí. Mi cabeza, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a desdichares de pueblos que hagan sitio. Levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a desdichares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a desdichares de pueblos que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor, en este lugar. Salmo número 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Nuestro mundo es imperfecto. Solo mira las noticias. La maldad está en todas partes. Pero en el centro de quienes somos, todos sabemos y sentimos que estas cosas están mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué reconocemos que hay acciones que están mal? ¿Dónde obtuvimos nuestro estándar? ¿El código moral que nos hace distinguir el bien del mal? Si es que lo estamos creando nosotros mismos, libres de escoger lo que mejor nos funcione, eso haría que cualquier acción fuera aceptable. Bien y mal serían lo mismo. Entonces, la gente que comete crímenes atroces no serían culpables, solo estarían haciendo lo que es correcto para ellos. Y sin embargo, decimos que son culpables. Cuando alguien asesina a una persona inocente, nos molesta, nos enfurece, odiamos la injusticia. O tal vez estamos en un juego de supervivencia del más apto, donde el sufrimiento y la muerte simplemente desechan a aquellos que no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente solitarios para haberse ganado la lotería genética. Pero si eso es cierto, ¿por qué las historias de muerte y destrucción nos elevan los sentimientos de disgusto profundo y dolor? ¿Por qué se rompe nuestro corazón ante las noticias de las tragedias? ¿Y por qué será que tantas otras personas también se sienten de la misma manera? Puede ser que haya algo más, alguna fuerza más grandiosa externa que ha engranado en ti el deseo de amor y bondad. Supón que hay razones detrás del hecho de odiar la maldad en el mundo. Supón que te lleve hacia algo más grande. ¿Podría llevarte a la esperanza? Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí
fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por la oportunidad que nos das de abrir las puertas de este lugar y poder reunirnos, Señor, para alabar, glorificar tu nombre y recibir tu palabra también, Señor, que es lo más importante de la reunión. Porque venimos a oír, Señor, tu palabra para poder ponerla en práctica todos los días de nuestra existencia. Por eso te decimos, Señor, gracias por todos los privilegios que nos has dado. El privilegio de abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer. El abrir nuestros ojos y ver a las personas que amamos. El privilegio de por llegar hasta este lugar y estar rodeado, Señor, del amor que brota de cada uno de nuestra congregación, y el poder estar aquí con las puertas de nuestro corazón abiertas para que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu y el mío, puedan llegar y bendecir cada día de nuestra existencia. Por eso gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, y anticipadamente gracias por todo lo que harás. En el nombre de Jesucristo, tu presencia siempre esté con nosotros. Amén. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Mire, para cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí nos felicitamos, porque poco a poco estamos volviendo a lo que acostumbrábamos siempre. Tome su lugar. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos?
¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre.
¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? ¿Y uno es un diablo? Bueno, busque usted ahí en Mateo capítulo 13, y hoy vamos a hablar de un tema que es oír con cuidado. El tema que vamos a tocar hoy es oír con cuidado. Capítulo 13, y luego les digo el versículo. ¿Por qué oír con cuidado? Bueno, hoy se le da más énfasis, ¿qué se dijera? Más interés a la forma de predicar que al oír. Y entonces teníamos aquello de que, por ejemplo, te invito a la iglesia. Ah, sí, ven. ¿Y qué tal predica el pastor? Bueno, pues no lo hace mal. No, dime la verdad. O sea, les interesa cómo predica el pastor, no lo que dice el pastor. Y Jesús tuvo cuidado en eso, en cómo oímos. Fíjese usted, interesante. Jesús hizo que dejáramos afuera la indiferencia y que pusiéramos más atención a lo que se dice. Y no solo eso, sino que yo siento como que Jesucristo hubiera hecho una encuesta, algo así. Y narra una historia que se titula como el sembrador. Y él explica que el sembrador salió a sembrar. Y narra toda la historia comparándolo con la humanidad, que así es. O sea que él comparó eso como los que están en un templo. En el templo hay 4 clases de oyentes. Y él quería que todos oyeran igual. Pero no es posible, cada ser humano es diferente. El que va a la iglesia, por ejemplo, por su propia voluntad, viene a oír, quiere aprender. El que es traído a la fuerza, viene con indiferencia. El que viene con muchas preocupaciones, no pone atención, porque está preocupado, por ejemplo, ay, ¿y si no apagué la estufa? No, yo creo que se la apagué, las velas las dejé prendidas y no apagué para que hubiera aroma en la casa. Y se le pasa todo el tiempo pensando en otras cosas, menos en poner atención. Y cuando salen del templo, a veces le pregunta a la otra persona, ¿te gustó la predicación? ¿Qué? La predicación, que si viste pues no escuchó nada. Y de eso empieza a hablar Jesús en la parábola del sembrador. Cuando termina de narrar aquello, los que más cercanos a él, los que iban con él, le dijeron, Señor, fíjate que muchas cosas de las que dijiste no las entendimos. Como es una historia y una comparación, lo que le llaman en la Biblia parábola, es una comparación con el ser humano, hay cosas que no entendimos. Y entonces en el capítulo 13 y en el versículo 9, después de narrar la historia, Jesús dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué más dice? Que oiga, ¿verdad? El que tiene oídos, dice Jesús, para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos? ¿Sí? ¿Y sabe para qué sirven? Para oír, porque hay quienes
no usan sus oídos más que para ponerse el arete, ¿verdad? Las mujeres se ponen dos, los hombres se ponen uno. Pero no lo uses solo para cargar algo, sino que para oír, para poner atención a lo que se dice. Entonces quiero que pase usted al versículo 18. Estamos en el 9, estamos siempre en el capítulo 13, pero vamos al versículo 18. Y Jesús dice de la siguiente manera, repitiendo lo que dijo antes: que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces dice aquí: oíd pues vosotros, y no se refiere a toda la gente que estaba ahí, sino que al grupo más cercano a él, a los que él estaba preparando para que un día ellos fueran y llevaran el evangelio a otras personas. Entonces dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y en el versículo 19 hasta el 23 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y usted ya sabe quién es el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la historia principal, él dice que el sembrador sale a sembrar y tira la semilla. Pero por la dureza del corazón de muchos, la semilla no entró en el corazón, sino que quedó a un lado. Y es lo que él dice: quedó a un lado del camino. Entonces él explica eso, ¿verdad? Que el que oye la palabra, pero que no la entiende, viene el malo y lo poco que aprendió se lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Y en el versículo 20 explica Jesús: y el que fue sembrado en pedregales, y cuando habla de eso está hablando del corazón duro. Hay quienes tienen el corazón de piedra, ni sienten. Y usted sabe que entre las piedras no va a crecer porque no hay tierra que le dé el alimento. Entonces dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persona cuando está aquí adentro, todos somos sonrisa, todos somos alegría. En cuanto salimos de aquí, volvemos a la realidad, a la dura realidad. Y hay quienes al regresar a casa no quisieran volver. Y están afligidos, volver a la casa, con tantos problemas, con tantos gritos. Y todo lo que oyó aquí, que viene en lugar de ser una bendición, es un conflicto emocional en la persona. Y por causa de la aflicción, dice ahí, o la persecución. ¿Sabe cuándo es la persecución? Cuando alguien empieza a burlarse de usted. Cuando alguien le pregunta: ¿y qué haces el domingo? Voy al templo, me reúno con un grupo de hermanos. Ah, sí. ¿Y leen la Biblia? Sí, leemos la Biblia. Y empiezan a burlarse. Y uno, por quedar bien con los amigos o las amigas o con otras familias, entonces ya no lee la Biblia. Es más, se le quita el ánimo de levantarse el domingo y de venir al templo. De solo escuchar la risita. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted dice: no me duele lo que me dicen, lo que me duele es la risita? Cuando alguien se burla. Bueno, a mí me cuesta hacerla, ¿verdad? Y eso es lo que la aflicción viene a nuestras vidas, porque la persecución por causa de la palabra de Dios nos hace tropezar. Y en el verso 22 dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo. ¿Sabe usted cuál es el afán del siglo? ¿Sabe cómo vive la gente? Acelerados. Salga usted a la calle y está nevando. Y si ahí dice 45, pero como está nevando, usted tiene que bajarle por lo menos a 25 o 30. Manejar despacio, puede patinar, puede meter el freno y no para.
La gente, en lugar de ir a 45 y está nevando, va a 60 y lo rebasan y se meten por aquí, se meten por allá. Y como usted va despacio, lo pasan maltratando. Y cuando lo maltratan y cuando lo insultan, a usted le dan ganas de contestarles. Mejor bendígalos. Mejor dígales, por ejemplo, que Dios te dé el doble de lo que tú estás pidiendo para mí. No sé si entendió la oración, pero no sé, hágala. Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente vive acelerada. Entonces, ¿cuál es aquí dice, el afán de este siglo es el estrés? Todos viven estresados, porque no aprenden a tomar con calma las cosas, como debe de ser. Entonces dice que, repito el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo sé que a veces es posible trabajar el día domingo, pero ¿qué tal si usted aparta 2 horas para venir al templo? Y ahora tratamos de hacerlo en 1 hora por sugerencias del gobierno. No quieren que estemos mucho tiempo, un grupo de personas reunidas en un lugar encerrado. Y tratamos de hacerlo casi en 1 hora. A veces nos pasamos unos minutos, pero a lo que voy es de que la gente vive con una angustia, con un estrés, pues no, vamos a apartar el tiempo para el Señor y después continuaremos haciendo otras cosas, pero no quedemos mal con Él. Y en el versículo 23 dice Jesús: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Quiere decir de que si fuera una vaina de esas con esas pelotitas allá adentro, ¿verdad? En lugar de, el que da a 100 es porque en lugar de producir 6 pelotitas dentro de esa vaina, si estamos hablando de vegetación, pues salen hasta 50 pelotitas. ¿Cómo se llama? Algo, a ver, cuénteme usted que es buen sembrador, un buen cultivador, algo que esté en una vaina. ¿Sabe qué es una vaina? El frijol, ¿verdad? Y no es, pues es los chicharros, y no es porque usted sea buena para sembrar, sino que buena para comer frijol, ¿verdad? Bueno, entonces una vaina dice que en lugar de dar 6 frijolitos ahí o chícharos, da hasta 50 en una sola vaina. Es tanta la bendición, o sea que usted sale bendecido, que al salir allá no se lo comunica solo a uno, evangeliza a 2, 3, 4, si es posible toda la semana. Bueno, luego dice que ese es el que da 100. El que da 60 puede ser que en lugar de traer 6 chícharos o frijolitos ahí en la vaina, pues trae 12, el doble. No va a evangelizar a 50 personas en una semana ni en un mes, pero aunque sea 2. Estaba hablando yo hace rato ahí con una hermana antes del servicio y me acordé de una señora, Lili Hernández. Le estoy hablando cuando yo me iniciaba en las cosas de Dios. Y un día fui a la librería y vi que en la librería, ella tenía una librería y era la época de estudios, entonces se vendían libros para las escuelas. Y yo fui a comprar ahí los útiles de mis hijos. Y vi que la señora, ay, gracias a Dios porque hay buena venta. Ay, mira que le dice y esto, gracias a Dios. Y para todo es la mención de Dios. Y yo le dije, doña Lili, era mi vecina y en la misma calle vivíamos. Le digo yo, ¿usted cree en Dios? Y me dijo ella, sí. Oh, ¿no le gustaría recibir un estudio bíblico aquí en su casa para conocer mejor a Dios? Claro que sí. ¿Qué día puede venir? Ella no sabía de que yo era evangélico, ni no. Ella, solo la idea le pareció magnífica. Y le dije, pues vengo los miércoles. Y ahí me iba con ella. Y una persona que siempre anduvo conmigo fue mi hija Vanessa. Ella siempre andaba conmigo. Y le dije, hija, pero no te aburres de oír lo mismo. No, me gusta oírte. Ok,
ok, vamos pues. Y fuimos a darla, pero el esposo, Lionel, cuando yo entraba, el esposo de él, que también éramos conocidos, daba la vuelta y se entraba, pero furiosísimo, como que hubiera sido Satanás el que llegó a su casa. Entonces le empecé a dar clases solo a la señora. A la siguiente miércoles ya tenía sus 2 hijos adolescentes ahí sentados. Y en eso llegó el aniversario de bodas. Y ella le pidió de regalo que estuviera presente en un estudio. Que se imagina el sufrimiento. No lo dio con gusto el regalo, pero lo dio. Ese día él se fue a sentar ahí bien serio, ni hola, hola. Antes era bien amable, pero ese hola, frío, ¿verdad? Y se sentó. Y empecé yo a dar el estudio y al final él terminó llorando. Ella trajo un pastel y él ya no podía comer de una cosa. La palabra de Dios le había tocado profundamente. Y yo me fui dándole gracias a Dios en mi casa porque no esperaba, yo no era mi primera experiencia de ver a alguien que lloraba porque había escuchado la palabra de Dios. Seguimos llegando al estudio, y entonces ella me preguntó y me dijo, ¿y dónde queda la iglesia donde se asiste? Ya se dio cuenta que ya era otro tipo de iglesia. Y le dije, pues estoy aquí a pocas cuadras en tal lugar y el servicio es a las 11 de la mañana. Y ella me dijo, a las 11 tenemos abierto aquel negocio. Y le dije yo, pues sí, lamentablemente. Pero luego se me ocurrió, le dije, ¿sabe qué, Lili? Hay una iglesia donde el pastor es mi amigo. Y si usted quiere, ahí el servicio es a las 8 de la mañana. No es necesario que vaya a donde yo voy, puede ir a otra. Y le di la dirección. Y le dije, con su carro llega en 10 minutos. Seguimos dando los estudios, ella me agradeció, ella empezó a ir a la iglesia a las 8 y a las 10 estaba de regreso para abrir el negocio. Pasó el tiempo, terminaron los estudios, yo seguía haciendo otras actividades y ellos fielmente, los niños de ella eran 2 varones, que por cierto, Einar se llamaba uno y Lionel el otro. Yo miro, vea, porque para que mi hijo me confirme, Einar y Lionel. Adolescentes crecen, se desarrollan, y a la iglesia donde empezaron, ahí ya llevan varios años, ahí conocieron una novia cada uno. Y años después, en esa iglesia se casaron los muchachos. Y ahora asisten ahí los papás, los yernos, las nueras, los nietos, y es un familión, ¿verdad? Es una vaina que en lugar de dar 4 frijolitos, o frijoles, dio hasta 12. Y no fue fácil empezar con ellos, pero el resultado de la persistencia y de que Dios lo use a uno para llevar la palabra, por sencilla que sea, Dios es el que hace la labor. Él es el que hace la labor. Entonces es lo que dice aquí, que usted puede evangelizar a 10 personas, usted puede evangelizar a 5, y sabe una cosa, dice que hasta 30 por uno, usted, me imagino yo, es el que menos hace, pues aunque sea 1 o 2 de pilón el otro, porque cuando usted evangeliza a 1, se convierte en 2, porque después llega la esposa, después llegan los hijos, después llega el suegro, la suegra y toda la familia se hace cristiana. Por eso aquel hombre le dijo, me refiero a Pablo. Pablo le dijo a un carcelero que Pablo empezó a evangelizar y que lo llevó a su casa, y Pablo le dijo, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque con uno que reciba la palabra de Dios, con una semilla que se siembre, puede dar mucho fruto con todo lo que lo tiene. Que lleva un proceso, sí, lleva un proceso, lleva un tiempo. Usted dice, yo quiero evangelizar, pero que ya cambie. No, es un proceso. Pero también tiene que ver mucho su buen testimonio. El testimonio vale más que 1000 palabras. ¿Me entiende lo que quiero decir?
el testimonio vale más que 1000 palabras. Cómo se conduce, cómo habla, cómo transmite la palabra. La persona va a creer perfectamente, porque ve en usted lo que dice que aquí lo que sembró el sembrador, dice Jesús, fue sembrado en buena tierra. Y este es el que oye. Dios le da mucha importancia al oír. Este es el que oye y entiende la palabra. Hace tiempo después, usted sabe muy bien este versículo, el apóstol Pablo, discípulo también de Jesucristo, se expresó de esta manera y dijo más o menos que la fe nace por el oír. Por ahí viene la fe, porque escuchamos la palabra de Dios. No es exactamente así como lo dijo Pablo, o como está escrito en la Biblia, pero a eso vamos, ¿no? La fe viene por escuchar, por oír la palabra de Dios. Pero no nos debemos de quedar solo con oírla. Ahora viene la repercusión de oírla. Entonces vamos a cambiar de libro y vamos a cerrar ahí y nos vamos a ir muy a la derecha. Adelantito de Hebreos está el libro de Santiago. Santiago, que fue otro de los discípulos de Jesús. Capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Y en el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y se refiere a todo ser humano. Nosotros ya sabemos, ¿no? En algunos pasajes de la Biblia, la palabra hombre significa varón. En algunos, pero en la mayoría significa humanidad. Porque está escrito, ¿no? La Biblia dice, y Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra. Ahí estuvo el nacimiento de la humanidad. Entonces, cuando en este pasaje, por ejemplo, se refiere a la humanidad, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Fíjese cómo le dan la Biblia énfasis al oír. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y tardo para enojarse o para airarse, dice ahí. Eso me interesa bastante. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a oír antes de hablar. Deje que la persona le explique, y cuando ya haya terminado de explicarle todo, entonces haga sus preguntas, pero sin enojarse. Cuando uno empieza a hablarle de Cristo a una persona, no, es que el Señor aquí, y rápido le contestan y lo interrumpen y ya no lo dejan hablar y hasta le gritan. La Biblia dice, aconsejados por Santiago: mis amados hermanos, todo ser humano sea pronto para oír, tardo, de tardarse para hablar, y tardarse también para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Cuando usted se enoja y cuando usted grita y patalea y empieza, ya no es Dios el que habla a través de usted. Si usted está evangelizando a alguien y le quiere hablar porque usted quiere dar fruto, y le empieza a hablar a la persona, y la persona le debate, y usted se enoja entonces y le empieza a gritar, oiga, no, el evangelio no es para discutirlo, sino que para compartirlo, ¿verdad? Vamos a compartir con otros. Si la persona está que no quiere oír, cambie el tema. Empiece a hablarle del fútbol mejor y lo va a hacer feliz. Aunque tal vez usted no sepa mucho de fútbol, pero que él explique qué es eso y cómo se juega.
porque el Evangelio lo damos con amor. Pero si alguien no lo quiere escuchar, razone y diga usted, ok, eso aquí no. Aquí el terreno tiene mucha piedra, aquí el terreno tiene muchas hierbas malas, ¿verdad? No es apropiado para sembrar. Y lo único que voy a hacer aquí es perder mi tiempo. Pero si la persona le dice, qué interesante, oye, ¿y por qué tal cosa? Pues por esto y por lo otro. Oh, eso no me lo imaginaba. ¿Y por qué no sé qué? Y usted siga explicando dentro de sus conocimientos, porque la persona tiene interés. Y si la persona tiene interés, va a desarrollar el don que Dios le pudo haber dado para compartir con otros. Me gusta todo esto lo que dice aquí Santiago. A ver, diga, el versículo 21. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, la palabra que siembra en uno el Espíritu de Dios, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. ¿Se recuerda usted qué significa alma? Vida. Y de eso está hablando aquí la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero, dice el 22, y siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo que quiere decir es que usted viene aquí y aprende de la palabra de Dios, pero de todo lo que usted aprende aquí, se alimenta de la palabra de Dios. Cuando uno se alimenta bastante, ¿qué le sucede? Empieza a engordar, ¿verdad? Y usted se alimenta y crece más. ¿Qué necesita usted? ¿No ha visto cuando los perritos, alguno tiene perro aquí? Sí, alguno tiene perro, ¿verdad? ¿Lo baña por casualidad? Es higiénico bañarlo, ¿no? ¿Sabe usted qué hace un perro después de que lo bañan? ¿Y sabe por qué se sacude? Porque quiere compartir con usted el gozo que él sintió. Por eso, ¿no? Usted tiene un perrito y él tente un poquito para ti también, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de aprender y poder compartir con amor a los demás. Dice, sed hacedores de la palabra, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose uno a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no hace lo que la palabra dice, no hacedor de ella, este es semejante al hombre o al ser humano que considera en un espejo su rostro natural. Le voy a explicar ese pedacito. Dice que ahí uno considera en un espejo su rostro natural. ¿Alguna vez se ha visto en un espejo? ¿Cuándo fue la última vez que fue en el espejo? Hoy en la mañana, ¿verdad? Antes de salir para acá, posiblemente. Y cuando uno se ve en el espejo, ¿cómo hace? Su mejor pose, ¿no? ¿O no? No me diga que no. Bueno, hasta se sonríe. Y mira usted, wow, qué cosas las que hace Dios, ¿no? Y sale afuera y por los problemas de la vida se olvidó de la imagen que estaba en el espejo. Y si usted se descuida, le salen colmillos, orejas, el pelo y se convierte en un ogro. Y empieza a insultar, empieza a maltratar, empieza a quejarse, y todo está, qué día más horrible el de hoy. Después de cuando estaba frente al espejo, Señor, hoy es un día inolvidable. Y al buen rato, con todo lo que se presenta en la vida, usted para hasta maldiciendo el día. Ya no es la persona que estaba en el espejo. Cambió por completo su imagen. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, verso 20, ¿qué era? El 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. La palabra dice, amarás a tu prójimo. Amo a ti mismo. Solo una persona se lo sabe. Yo pensaba que todo el coro.
¿Amarás al prójimo? Así quiero ir siempre. No sean tímidos. Y se nos olvida lo que Cristo quiere. Que amemos a los demás, que respetemos a los demás, que tratemos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Por eso repito esto, dice, no solo hay que ser oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Este es semejante a la persona que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era por su misma actitud. No siembra amor. Si hemos recibido amor de Dios, ¿qué necesitamos nosotros? Dar amor. Y como dice la canción, pero amor del bueno. Yo no sé si hablaba amor del malo, pero si es amor tiene que ser excelente. Y terminamos esto con el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Sabe usted qué significa perseverar? Muy bien. Continuamente, insistir, ¿verdad? Ahí está. Es como cuando usted lee la Biblia. Vamos a pensar, hoy en la noche usted no tiene nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Ve la televisión, cambia el canal, pasa al otro, y clic, y no encuentra nada. Ay, qué aburrido. Apáguelo y abra la Biblia. Ya me acordé, sí, estábamos viendo Santiago. Voy a leer Santiago, lo que el pastor dijo, y usted se pone a leer la Biblia. Y aprovecha el tiempo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no hace oídos olvidadizos, sino que está perseverando constantemente en la palabra para que eso le dé a usted un crecimiento espiritual que solo Dios se lo puede dar a través de la lectura. Recuerde que cuando usted lee la Biblia, al que está oyendo es a Dios. Entonces dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe usted lo que significa la palabra bienaventurado? Muy bien. Doblemente bendecido. Y cuando uno es doblemente bendecido, ¿qué es uno? ¿Cómo se siente? Feliz. Eso. Cuando ha sido doblemente bendecido, si solo ha sido una vez bendecido, es feliz, ahora sí es doblemente bendecido. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será, y se refiere a usted, porque usted pone en actividad la palabra del Señor. Usted será bienaventurado en lo que hace. Cuando usted llega a su trabajo, da gracias a Dios por el trabajo. Tiene que dar gracias a Dios. Señor, gracias por el trabajo. Oiga, hay mucha gente que durante esta época de la pandemia se quedó sin trabajo. Y sin embargo, en su casa, yo lo digo varias veces, ¿no? O todos los domingos, o casi todos, siempre hay frijoles. ¿Y qué más? Café. Y unas par de tortillas. ¿Usted se come solo 2 tortillas o no? Pero ahí está el frijol. ¿Y qué le pone al frijol? Crema, queso. Oiga, se alimenta bien. Entonces es cuando decimos antes de comer, Señor, gracias por los alimentos. Gracias por el trabajo. Si usted sufre en su trabajo, le voy a dar un sabio consejo. Cámbiese de empleo. No es fácil cambiarse, no encuentro otro, entonces ame lo que hace.
A veces no nos damos cuenta que aquel trabajo no lo queremos, pero bien que comemos nuestros frijoles, nuestro pollo. De ahí sale toda la bendición. Entonces, cuando usted llega a su trabajo, va a hacer su trabajo mejor que cualquier otro. ¿Sabe por qué? Porque a través del trabajo usted va a bendecir y agradecer a Dios la oportunidad que le ha dado. Y va a llegar el momento en que lo va a amar al trabajo, porque cada vez lo va a hacer mejor. Sea hacedor de la palabra. Vengamos al templo y oigamos lo que Dios tiene para nosotros. Y pongámoslo en práctica. Compartamos con otro. Cada vez que usted se le acerca a otro para hablarle del Señor, ¿sabe qué está haciendo? Como el perrito. Compartiendo con otro la dicha de tener en usted la palabra de Dios. ¿Qué le parece si su perro no se mueve? ¿Qué le diría a usted, perro malagradecido? No es solo para nosotros, es para compartir. Amén. Bueno, póngase de pie y deseamos que seamos hacedores todos de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a terminar. Cierre sus ojos. Hay una pequeña reflexión que podemos hacer. A la medida de que oigamos, ganaremos por el oír. Y al obedecer la palabra y ponerla en práctica, hallaremos en ella el motivo de la felicidad. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar hoy de nuevo en el templo y aprender, Señor, que el oírte a ti trae gran bendición para toda la semana. Y al siguiente domingo volveremos, Señor, para seguir escuchándote y poner en práctica durante la semana lo que hemos aprendido. Y hoy hemos aprendido que hay que saber oír, hay que ser calmados para hablar y evitar enojarnos, porque lo más importante es aprender a oír y poner en práctica tu palabra. Por eso solo te podemos pedir, Señor, que no somos perfectos. Queremos llegar a un punto de perfección, pero aún no lo somos. Pero sí queremos darte las gracias, Señor, porque aunque todavía no somos lo que tú esperas de nosotros, lo que sí sabemos, Señor, es que ya no somos como éramos. Así que en el nombre de Jesús, aquel que al venir a este mundo nos encontró y hoy estamos aquí por su gran amor, solo te pedimos que hoy, como primer día de la semana, nos des la fuerza espiritual para poder actuar en todo momento en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Que donde quiera que estemos reflejemos la luz y el amor que tú has puesto en nosotros, para que una semana después podamos volver a este lugar y seguir sembrando tu palabra en nuestros corazones para dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una
está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, y dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo. Recíbelo.